Bonjour! Con este video vamos a ver cómo hacer el futur simple o el futuro simple en francés. Y vamos a comenzar explicando à quoi ça sert, para qué sirve. Dice aquí, pour parler d'une action prévue ou certaine. Para hablar de una acción prevista o segura, evidentemente en el futuro. Por ejemplo, tenemos aquí, si tu passes à la douane, ils demanderont ton passeport. ¿Qué quiere decir esto? Si tú pasas a la aduana, ellos pedirán tu pasaporte. Ahora, tenemos por otra parte, en général, on utilise le futur simple après une phrase qui commence par quand. En general, se utiliza el futuro simple después de una frase que comience por o con la palabra quand, cuando. Esta es una diferencia entre el español y el francés. Generalmente, o más bien en español decimos cuando yo sea grande, cuando yo tenga un carro, cuando yo me convierta en una persona independiente, etc. Pero en francés no. En francés no se va a utilizar el subjuntivo, más bien se va a utilizar el futuro simple. Por ejemplo, cuando yo seré grande, cuando yo tendré un carro, cuando yo me convertiré o seré independiente. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Quand vous arriverez à Madrid, vous devrez montrer votre passeport. Cuando ustedes llegarán a Madrid, ustedes tendrán que mostrar su pasaporte. Ahora, ¿cómo es la formación o cuál es la fórmula para hacer el futuro simple? Es muy sencillo. Solo necesitamos radical plus radical más las terminaciones AI, AS, A, ONS, EZ o NT. Y si observamos estas terminaciones, podemos distinguir que es un poquito parecido a la conjugación del verbo avoir en presente. Tenemos j'ai, tu as, il a, nous avons, vous savez, ils ont. Entonces, si olvidamos las terminaciones, es muy sencillo si recurrimos al presente del verbo avoir para recordarlo. Comencemos entonces a conjugar un verbo. Tenemos verbos del primer grupo. Verbe du premier groupe, aquellos que terminan con ER. Tenemos, por ejemplo, parler. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tomar todo el verbo en infinitivo, así tal cual está parler. Ese va a ser nuestro radical. Y vamos a tener los sujetos más el radical, que es todo el verbo, más las terminaciones. Entonces, en la primera podemos ver je parlerai. Tenemos el verbo completo y solo le agregamos AI. Luego, tu parleras. Hicimos lo mismo. Después, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Y es así de sencillo como se conjuga el futuro simple de un verbo regular. Ahora tenemos que observar otra cosa. No decimos en la pronunciación je parlerai, no. La E intermedia, la que va después de la L, no se pronuncia, es muda. Entonces va a ser je parlerai, no je parlerai. Ahora, a la derecha tenemos la negación. También es muy sencillo, solamente tenemos que encerrar el verbo en futuro simple con ne y pas o con los elementos de negación que correspondan. Entonces tenemos je ne parlerai pas, tu ne parleras pas, il ne parlera pas, elle ne parlera pas, on ne parlera pas, nous ne parlerons pas, vous ne parlerez pas, ils ne parleront pas, elles ne parleront pas. Y por lo tanto deducimos que, como ya habíamos mencionado, la negación tiene la fórmula siguiente: sujet plus ne ou n avec l'apostrophe plus verbe au futur simple plus pas. O sea, tenemos sujeto más el elemento 1 de la negación. Recordemos que si nuestro verbo empieza con vocal o con H, entonces tenemos que hacer la contracción de la N con apóstrofo, más el verbo en futuro simple y cerramos con pas. Ahora pasemos a los verbes de deuxième groupe, verbos del segundo grupo, aquellos que terminan con IR. Por ejemplo, finir, que es de hecho el verbo modelo. Bueno, va a ser también muy sencillo. Vamos a tomar todo el infinitivo y lo vamos a hacer radical. Y vamos a comenzar a conjugar. Tenemos je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, on finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Si hacemos la negación, tenemos que proceder de la misma manera que con el anterior. Tenemos que encerrar el verbo en futuro simple con ne y pas.
Entonces, je ne finirai pas, tu ne finiras pas, il ne finira pas, elle ne finira pas, on ne finira pas, nous ne finirons pas, vous ne finirez pas, ils ne finiront pas, elles ne finiront pas. Y de nuevo tenemos aquí la fórmula de la negación que va a ser sujeto más ne más verbo futuro simple y cerramos con pas. Veamos ahora qué pasa con los verbos del tercer grupo. Bueno, vamos a comenzar con aquellos que terminen con IR, por ejemplo, dormir. Bueno, va a ser bastante sencillo, va a suceder lo mismo que con el verbo finir. Finir y dormir terminan con IR, pero la única diferencia que tienen para el futuro simple es el grupo al cual pertenecen. Finir es del segundo y dormir es del tercero. Pero para conjugarlos en futuro simple va a ser el mismo procedimiento. Entonces tenemos dormir, que es el radical, todo el infinitivo es el radical, y vamos a agregar las terminaciones. Y comenzamos. Je dormirai, tu dormiras, il dormira, on dormira, nous dormirons, vous dormirez, ils dormiront, elles dormiront. Ahora, si hacemos la negación, es el mismo procedimiento. Encerramos el futuro simple con ne y con pas, y entonces ya tendremos je ne dormirai pas, tu ne dormiras pas, il ne dormira pas, elle ne dormira pas, on ne dormira pas, nous ne dormirons pas, vous ne dormirez pas, ils ne dormiront pas, elles ne dormiront pas. Y para la fórmula de la negación sigue siendo la misma. Sujeto más elemento de negación 1, ne, o n contraída, más verbo en futuro simple y cerramos con pas. Y seguimos con los verbos del tercer grupo, verbe du troisième groupe. Pero en esta parte vamos a decir algunas estrategias para que la conjugación del futuro simple sea sencilla. Tenemos en la primera parte, terminaison RE, o sea, los verbos que terminan con RE, que son la mayoría, a estos se les va a quitar la E final. Y de la R hacia la izquierda, todo ese va a ser nuestro radical. Tenemos, por ejemplo, el verbo boire, beber. Tenemos en negro la E, esa la quitamos, y de la R hacia la izquierda es nuestro radical. Por eso tenemos je boirai. Va a ser el radical para todas las personas, lo único que tenemos que hacer es ver cuál es el sujeto y agregar la terminación correcta. Después tenemos el otro ejemplo que es prendre, tomar, y quitamos de nuevo la E, que está en negro, y de la R hacia la izquierda otra vez tenemos nuestro radical para todas las personas, y por ejemplo voy a decir je prendrai, yo tomaré. Ahora, a la derecha tenemos terminaison OIR, terminación OIR. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, pues con estos verbos vamos a eliminar la OI. Y si la quitamos, lo que nos quedó del verbo, ese va a ser nuestro radical. Por eso tenemos recevoir, sin OI nos queda recevre, por eso es je recevrai. Y así con todas las personas. Ahora tenemos concevoir, quitamos la OI y todo lo que nos quedó en rojo es de nuevo nuestro radical, por eso decimos je concevrai, yo concebiré. Y así para todas las personas. Abajo tenemos los verbos venir y tenir, y estos tienen un radical específico, este lo tenemos que memorizar. Para venir va a ser viendre y para tenir va a ser tiendre. Por ejemplo, venir, je viendrai, yo vendré. Y eso que está en rojo sería el radical para todos los sujetos. Ahora tenir, je tiendrai. Luego tenemos revenir, je reviendrai, y soutenir, je soutiendrai. No importa de qué tipo de verbo se trate o cuál sea el sentido o el significado, si tenemos venir y tenir en el verbo, nos vamos a basar con estos radicales. Y después de estas clasificaciones o de estos atajos para poder conjugar el futuro simple, entonces podemos observar que nos quedó una lista corta de verbos irregulares. No son todos los irregulares, pero son los más usados. Tenemos, por ejemplo, avoir, j'aurai. Entonces, AUR va a ser el radical para todos los sujetos. Luego tenemos être, je serai. Faire, je ferai. Aller, j'irai.
Savoir, je saurai. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, je pourrais. Voir, je verrai. Valoir, je vaudrais. Envoyer, j'enverrai. Y es así como nos queda una lista muy cortita para memorizar si tomamos en cuenta que las etapas anteriores son muy sencillas para poder conjugar el futuro simple. Y finalmente tenemos las construcciones impersonales. Cuando hablamos de construcciones impersonales es cuando hacemos mención de esos verbos que no se conjugan con yo, con tú, con nosotros, no. Son esos verbos que se conjugan con il. Y tenemos, por ejemplo, il y a. Hay en presente, en futuro va a ser il y aura, habrá. Il faut es necesario, viene del verbo falloir, y en futuro va a ser il faudra, será necesario. Después tenemos il pleut, llueve, viene del verbo pleuvoir, y vamos a decir il pleuvra, lloverá. Y finalmente tenemos cambios ortográficos, changement orthographique, y tenemos en el primer caso el verbo acheter, comprar. Bueno, en este tipo de verbos vamos a observar que tienen una terminación de E más consonante más ER. En general, no todos, pero este tipo de verbos va a tomar un acento grave. Entonces tenemos j'achèterai. Si no le pusiéramos este acento grave, la pronunciación sería muy complicada. Sería j'achèterai, y eso no existe. Entonces tenemos que poner el acento grave en la primera E, y entonces nos queda j'achèterai. Ahora, abajo dice que los verbos que terminen con EY, AY-ER como payer, tienen dos posibilidades. Je payerai o je paierai. Las dos son correctas. Y en este caso, en estos verbos tenemos que poner atención cuando sea otra cosa que EY. Por ejemplo, si va OYER, UYER, eso ya es otro tipo de verbos, pero podemos consultar su conjugación en algún sitio internet o algún libro de conjugación. Y finalmente tenemos appeler y jeter. Son los verbos más usados, pero hay más. ¿Qué va a pasar con estos? Aquellos que tienen este modelo y en presente doblan su consonante, en futuro también. Entonces vamos a decir j'appellerai con doble L y je jetterai con doble T. Y bueno, eso sería todo. Realmente no es complicado. Lo único que tenemos que observar es si es del primer grupo, si es del segundo grupo, si es del tercero, y si es del tercero, si puedo tomar atajos o tengo que memorizar. Y voilà, c'est tout.